en guardia como buen soldado, porque esa mujer que va a dar a luz no puede salir para ningún lado. Y una vez que da a luz, ella ni siquiera se recuerda de sus dolores difíciles. De tal manera que hoy el Señor nos habla de que esa guardia, esa disposición tenemos que tenerla pues todo el tiempo nosotros, porque de nosotros está la flaqueza terrenal, la debilidad, las tentaciones, y todo se derrumba adelante de nosotros porque no sabemos ocupar muy bien nuestro pensamiento, y lo que rápido ocupamos son nuestros sentimientos que nos desbaratan. Escuchemos el mensaje del Señor. Despacio, no tan rápido. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo: ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros, para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente, ayúdense unos a los otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza
y en el Señor confía. Señor. Salvación. De pie. Aleluya. 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 Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los pueblos enseñaban a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque habían hablado con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra por medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Que la gracia de vuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, hermanos. Tomemos asiento en esta tarde que el Señor nos ha reunido para proclamar este pequeño fragmento del Evangelio de San Juan. Nos habla que Él llega a Cafarnaúm. Siempre tenemos un lugar preferido para ir a proclamar, un lugar preferido para poder ir a enseñar la palabra de Dios. Y Dios siempre es muy generoso con la comunidad que se presenta en esa preferencia. Jesús tenía a Cafarnaúm ese lugar preferido de la cual Él veía que la gente estaba dispuesta a escuchar su palabra, a dispuesta de enseñanza, y como es común, los sábados enseñaba en las sinagogas y esa enseñanza queda pero bien ávida, bien dispuesta. Yo recuerdo en un tiempo que fui a un curso a Guadalajara y en el trayecto de donde yo vivía, en una estancia, a ir al curso, tenía que pasar en una capilla y la hora de mi regreso era la misa. Y ese sacerdote hablaba. Por supuesto, yo ya era sacerdote y hablaba. Y cuando hablaba me envolvía, me comprometía, me despertaba mi luz en conciencia. Y hacía que yo tuviera unas decisiones a lo que él estaba reflexionando. 2, 3 días, 15 días escuchándolo y llenando mi corazón hasta llegar a meterme en la sacristía. Oye, padre, quiero confesarme. Y me dijo: sí, te he visto varias veces, te he visto que tu sentido de feligres es muy amplio, estás al tanto y estás dispuesto y estás en esa disposición. Bueno, pues para no hacerse la larga me confesé
Y en el confesionario le dije esa vestimenta de gracia del sacerdocio. Y le digo, padre, pero es que tú tienes una palabra honda. Y le dice, mira, no es una palabra hacia allá, sino es una palabra hacia acá, es una palabra hacia adentro. Tú tienes que tener una decisión interior. Cuando tú tienes una decisión interior, empiezas a escuchar a Jesús más al fondo de tu ser, porque si no vas a quedar mucho así volando y volando. Cuando tú tienes conciencia de que la palabra de Dios no se está dirigiendo a las bancas, cuando eres consciente que la palabra de Dios no se está dirigiendo a las paredes, la palabra de Dios se está dirigiendo a ti. Y Jesús predica y predica y predica y enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa eso? Que Él está hablando a las almas. Bueno, pues ¿cómo se puede llegar a las almas? Cuando tú inmediatamente te hablas a conciencia y te empiezas a rascar dentro de tu conciencia qué es lo que está estorbando para ser un buen portavoz de Dios, un buen portavoz de Dios. Perdón por los tonos que se me levantan y se me bajan, pero es parte de la emotividad. Y bueno, pues eso no lo puedo detener, ¿o sí? Bueno, pues entonces dejen que el Espíritu Santo me siga dando. Y bueno, aparte para que no se duerman algunos. Ok, entonces está enseñando y traigo ahorita dos partes hermosas de una homilía. La primera parte es que Jesús está en la sinagoga, y la sinagoga es el lugar de oración que ahorita estamos. El lugar de oración que hoy se llama parroquia, se llama capilla, el lugar de oración donde nosotros tenemos que saber respetar. ¿Y qué más? Y adorar. ¿Y qué más? Y estar en las posturas solemnes que nos pide la liturgia. Con veneración, con respeto, sabiendo enfrente de quién estamos. Pero aquí viene un asunto. Estaba dentro de la asamblea un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dentro. Y aquí esta es muy importante porque el espíritu inmundo está constantemente merodeándote, perturbándote, distrayéndote, atormentándote, preocupándote, y está dándote vueltas el espíritu inmundo, y el espíritu inmundo anda generando esos distractores. De tal manera que cuando Jesús está hablando, el espíritu inmundo grita y grita. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué quieres con nosotros? Déjanos, porque vienes a atormentarnos, Jesús Nazareno. Has venido a sacarnos de aquí. Yo sé que eres el Santo de Israel. Grita el espíritu inmundo, y esa es la parte de la segunda predicación. Repitan todos: Dios me hace el llamado dentro del llamado. Pongamos nosotros que ese sea un feligrés continuo, sea un feligrés asiduo, sea un feligrés dispuesto, sea un feligrés atento. Pero ese feligrés ya se acomodó, ya se amilanó, ya se llenó de relax. Ese feligrés ya no tiene más que una comodidad pastoral. Y es parte de un demonio también que tú te acomodes en la pastoral determinada. Y yo ya estoy bien concho y bien acomodado en la pastoral y no hago más. Eso es parte de las ataduras del maligno. Dentro del llamado, Jesús hace otro llamado. Vamos a platicar de una hermosa santa que se llama Conchita Teresita de Calcuta. Teresita de Calcuta era una religiosa de conventual. ¿Qué significa conventual? No salía a la sociedad, era de un convento, estaba encerrada 365 días, encierro.
de oración, de meditación, de disposición, una mujer maestra de enseñanza. Dios la llamó a esa vocación y ella estaba muy encantada, muy relajada, muy en paz. Era directora, la nombraron directora de Calcuta. Era ya una mujer que estaba dentro del llamado y Dios le hace otro llamado. Eso es lo que se refiere el Señor, que estaba ese feligrés aquí acomodado, dispuesto, era asiduo, era una persona con cierta devoción y cierta piedad, cierto perfil religioso, pero estaba acomodado y ese espíritu maligno lo tenía medio atrapado. Es como cualquiera de nosotros que nos ha sacado a un llamado más. Algunos pertenecían, aquí está mi hermana Connie, es de Juventud Caminos Nuevos, y ahí estábamos de una manera, pero de repente viene Kairos y le da una vuelta. Y cualquiera de nosotros que estamos aquí, incluyéndome, me hace un llamado dentro, Él lo puede hacer. ¿Cuántos pastorales están aquí inmersas en distintos ministerios dentro de uno solo, que nos está haciendo el llamado dentro del llamado? Tú estás casada por la iglesia, vive con integridad, pero ahí te va a hacer un llamado, dentro del llamado te va a hacer ese llamado el Señor, como lo hizo aquel hermano que estaba escuchando la presencia de Jesús, su voz, y de repente grita el maligno: déjanos, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazareno? Y Jesús hace el llamado nuevamente y Jesús le dice: cállate y sal de él, y ese hombre sigue a Jesús. Hoy te pido en el nombre de Jesús a que mires este caminar del llamado. Viene la otra parte de la homilía, que la enseñanza es la primera luz que tienes. Tú te dedicas a leer la palabra de Dios que debe de pasar aquí, lees y lees y lees, y si lo haces en voz alta para ti, tienes que tener ese espíritu de convicción, el mirar que estás agarrando la lectura de la palabra de Dios, estás disponiéndote a que ella vaya haciendo de ti esa fuente de gracia y de bendición. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, el maligno empieza a salirse de una y otra y otra y otra manera, y no va a tener dónde agarrarse ni de tus sentimientos, ni de tus pensamientos, ni de tus emociones. No podrá agarrarse porque tú estás constantemente leyendo la palabra de Dios, y al leer la palabra de Dios estás enfocándote en lo que Jesús hizo. Aprendía y enseñaba en las sinagogas, y qué mejor templo del Espíritu Santo que ese que eres tú. Qué mejor templo del Espíritu Santo que ese que está ahí sentado. Por eso mismo, cuando escuchamos aquí esta parte de la homilía que nos dice el Señor, que tú mismo tienes el poder para expulsar cualquier espíritu que te quiera embargar, emocional, sentimental, afectiva, familiar, social, psicológica. ¿Cuántos áreas de nuestro ser tan ricas y tan contenidas en la pureza divina de Dios? Pero como tenemos tanto tiempo para socializarnos, pues va embargándonos el maligno. Hoy yo te pido, estamos en el mes de las Sagradas Escrituras, te exhorto, agarra la palabra de Dios, léela en voz alta y escuchemos lo que hizo Jesús ante aquel que tenía un espíritu maligno. Cállate y sal de él. De tal manera que cuando tú estás haciendo oración con la palabra de Dios y de repente tienes esos perturbaciones, esos espíritus chocarreros que te atoran, cállate, dile, cállate, y verás que se callan, porque te obedecen. Por eso dice la palabra de Dios: ¿qué tiene la palabra? ¿Qué tiene ese hombre que hasta los espíritus malignos le hacen caso? ¿Qué tiene? Pues no tiene una palabra hacia allá, tiene una palabra hacia adentro. Entonces hoy yo te pido
que mires que si tú te centras a leer la palabra de Dios, vas a tener una palabra adintra, para adentro, una palabra que pueda sostenerte, que pueda motivarte, que pueda embargarte. Una vez yo tuve un problema de una crisis en Cardel sobre el tema de la cárcel hace mucho tiempo. Yo andaba muy desmoralizado, yo no podía subir el altar, era una situación difícil. Y yo no sabía encontrar consejo, aliento, fortaleza. Iba a la oración y me sentía vacío. Quería hacer oración, pero me sentía hueco. Platicaba con el padre espiritual, pero no sentía las ganas de platicar. Y como que al tercer, cuarto día agarro las Sagradas Escrituras y hasta me aprendí el texto, la abro por la mitad, así como al azar, y no debemos de hacerlo al azar, y que abro, repitan todos, profeta Isaías, capítulo 6, dice así, síganme conmigo el texto: no digas que eres un hombre de labios impuros, porque yo te he escogido. Y agarró en la visión del profeta Isaías, que miró que del trono salió un ángel, un querubín, que con las tenazas agarró una brasa del altar y se lo llevó hasta el profeta Isaías a los labios, lo tocó los labios, y el arcángel regresó. Y en el momento de regresar, vuelve a decir la voz: ¿a quién enviaré? ¿Quién será? ¿Quién enviaré a proclamarle la buena nueva al pueblo de Israel? Y se levanta Isaías y dice: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Por ahí hay un canto, Carlos, envíame a mí. Y esa situación nos habla el Señor. Para mí eso fue cautivador, emocionante. Me demolió toda esa angustia, tristeza, depresión. Y yo sé que la palabra de Dios tiene algo para ti, pero ponte a leerla, léela y saboréala y hazla en voz alta y medítala y detente cuando digas: este texto es para mí, y repítelo y repítelo y repítelo y séllalo y apréndete la cita. Y llévate la cita, dejaste la Biblia y llévate la cita masticándola y comprendiéndola. Pues si el Señor me está diciendo a mí, y hoy te está diciendo el Señor que el demonio no puede nada contra ti. Tú puedes decirle: cállate y sal de mí, porque se lo puedes decir, porque tú eres, a ver, ¿eres hijo del rey? ¿Eres hijo del rey? ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Eres hijo del Mesías? Sí. ¿Eres hijo del Creador? Sí. ¿Eres hijo del Redentor? Sí. ¿Tienes la autoridad? Tienes la autoridad. Ahora te pido que mastiques, digieras y vivas el mensaje de la palabra, que ahí te tiene la solución a ti, hermana, que a veces andas con angustia, con depresión, con tristeza, con dolor, con sentimiento. Todo lo que tengas, la palabra de Dios nos da ese aliento necesario. Que Dios sea misericordioso y que el Señor nos invita a tener ese alimento de una manera permanente. Así sea. Te presentamos te presentamos bendito por este pan que nos diste,
el vino. Bendito sea, Señor Dios, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos. Por este pan, fruto de la tierra. Bendito la vida. Te presentamos, bendito. Bendito sea los dones. Lávame. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu reino, Rey, de tu Hijo, Rey de la paz, ofrecido bajo este signo sacramental, con los que se simboliza la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor vuestro Dios. En verdad es justo y darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú ya amaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. En nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra. Hosana en más altura. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito y alabado seas. Este es el sacramento de vuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
ten misericordia de todos nosotros y así con María, con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo que nos ha reunido, démonos su paz. Cordero de Dios que quita Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos, Señor. Hermanos, cuando Jesús predicaba, la luz llegaba a los corazones y sigue llegando a los corazones. Por eso escarba la oscuridad que hay en nosotros, porque te pertenece la gracia divina de esa luz, porque eres imagen y semejanza de Dios, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antífona de la comunión. Repitan conmigo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Una espiga dorada por él. Como hijo su pan comulgará, una misma esperanza caminando cantarán en la vida, como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán en la vida. Una espiga dorada, el racimo. Se convierte
mesa de Dios se sentará. Manos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán. En la vida una espiga dorada por el sol, el racimo se convierte en Mamita María, Madre de Misericordia, Madre Celestial, a tus pies pongo mi sacramental, para a través de él te pido que me acompañes, fortaléceme, guíame, ilumíname, sáname, libérame, envuélveme con tu manto. Llévame en tu regazo, Madre Celestial, enséñame a rechazar el mal. Y con la sangre preciosa de tu amado Hijo, yo me cubro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y me pongo este sacramental hasta que me mandes a llamar. Oh María, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo bueno. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme con la fuerza y vuestra, así sea. Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Bueno, pues les sigo invitando. Septiembre, mes de las sagradas. De las sagradas. Y bueno, pues no nada más tener las sagradas escrituras así abierta, sino proclamarla. Palabra de Dios, y que todo llegue a tu casa, la bendición sonora de su Santo Espíritu. El viernes tenemos el retiro de los niños de 10 a 15 años. Levanten la mano quien tiene niños de 10 a 15 años. Escuchen, niños, ahijado, niño, sobrino, nieto, niño, vecino, muy amiguito de tu hijo o de tu primo o de tu ahijado. Levanten la mano. Bien levantadita, bien levantadita. ¿Los demás ya no tienen niños? Bueno, pues les invito. El retiro de niños, tenemos niños, porque ya fue el de niños la semana pasada. Niños, ahí va a estar mi tía, ahí va a estar apuntando.
El retiro de niños comienza el viernes a las 3:30 de la tarde aquí, a la 1 o a las 3:30 de la tarde aquí, para tener esa situación de bendición, y ahí te pueden dar la información próxima. Oh Jesús. A esta porción de tu grey llamada, Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. En la alegría de ser hijos de Dios podemos ir en paz. Que tengan bonito martes, que Dios los bendiga y felices bochornos para todos.